nos place mucho tener de nuevo por aquí tanto a don Gonzalo como a nosotros. Somos particulares amigos de nuestro invitado de hoy, don Antonio Isa Conde. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo cuando veo este programa no sé si es un programa o una tertulia. Que yo Es una tertulia. tertulia. Véalo como una tertulia, ciertamente. Porque la verdad es que muchos de los asuntos que de energía y minas, que es el ministerio que tiene a su cargo, son asuntos también de diario, de discurrir aquí en el programa, y lo que hacemos es intercambiarlo con usted. Bueno, la más reciente de las actividades en que ha estado presente el ministro fue precisamente la iniciación, que yo creo que usted le quisiera prestar mucha atención y aprovechar y intercambiar esa experiencia con nosotros y ustedes. La iniciación propiamente de la explotación ya minera subterránea. Porque estuvo presente este fin de semana pasado allá en Cerro Maimón. Cuéntenos eso y la perspectiva que usted le ve a esa actividad. Eso a nivel de innovación, a nivel tecnológico, es un salto en la minería de la República Dominicana. Pero además a nivel medioambiental. Y sobre todo ahí, porque se trata de una mina a cielo abierto que la van a transformar en una explotación subterránea. Tony, al lado de la carretera, el que pasa por la carretera la ve. Sí. Es sorprendente, al lado de la carretera está. Entonces, el objetivo es ir cerrando la explotación a cielo abierto que estaba ya en su fase final. O sea que eso se iba a cerrar, no iba a haber más operación. Y con un esfuerzo tremendo y sobre todo con mucha pasión y perseverancia, comenzaron a explorar, a hacer perforaciones subterráneas. Y al final, ya cuando prácticamente se daban por vencidos, con la insistencia de algunos de los funcionarios, entre ellos Jonathan Ruiz, un dominicano, hicieron la última perforación y encontraron. Y ahí siguieron y comenzaron a trabajar. E hicieron eso un tiempo récord, en 2 años se abrió la mina y está en esta etapa, no es que está terminada. No es que está terminada. Eso todavía falta profundizar y trabajar. Pero eso, como yo dije, a nivel tecnológico es un salto y medioambientalmente no es lo mismo. Claro. Sobre todo para nosotros que somos una isla. Y por eso yo siempre he propiciado la minería subterránea frente a la de cielo abierto, porque esto es una isla. Y como yo dije allí, ese es un salto importante, pero falta muchas cosas por hacer en materia minera para lograr las aspiraciones de tener una minería sostenible y sobre todo sostenible en los términos que nosotros lo planteamos desde el MEN, que sea no solamente ambiental, sino social y económica. Y una de las cosas que estamos luchando por cambiar la legislación. Sobre la base de la legislación minera actual es muy difícil lograr desarrollar la industria extractiva a nivel sostenible. No es posible. Es una ley obsoleta, una ley que requiere cambios fundamentales, una ley que da unos plazos y da las posibilidades de hacer concesiones con una extensión que no son racionales a nivel de esta isla, pero sobre todo en términos económicos es una ley del embudo. Es una ley del embudo. Entonces nosotros estamos queriendo transformar eso, organizarla mejor. Y más ahora con las nuevas tecnologías, menos espacio, más exigencia a nivel de manejo medioambiental, pero sobre todo bajo la base de un modelo financiero ganar-ganar. Gana el Estado, ganan los mineros, el inversionista, gana el Estado y gana la comunidad. Por coyuntura, ese proyecto de Corporación Minera Dominicana es icónico por varias cosas. En primer lugar, porque es la presencia ya activa de inversión china, de la República Popular China en el país, en proporciones considerables. Porque se habla ya de una inversión que va a superar por etapas más de $1.000 millones en razón de que se trata de una nueva mina. Es bueno que la gente sepa que cuando usted pasa de un yacimiento de superficie a uno subterráneo, como la composición metálica de la cosa cambia, lo que probablemente usted tenía como infraestructura para producir en superficie casi no le sea de mucho uso. Tiene que cambiar los procesos. Primera cosa. Segunda cosa, parece que los chinos llevan un buen dinero ahí ya.
Bueno, ellos son socios de la empresa australiana que es realmente la que tiene a cargo Perilia. las operaciones. Ellos la financiaron y están muy entusiasmados por lo que conversé con ellos, de lo que podrían ocurrir aquí. Están identificados con las cosas que pretendemos hacer a nivel de fomento de esa minería de carácter sustentable. Yo creo que es un paso de avance. El país también necesita reglas claras para los inversionistas y vuelvo y digo, con esta ley es muy difícil hacer lanzarnos a impulsar una minería como debiera tener el país, porque el país es muy rico en minas. Es muy rico, pero tiene que saber explotarlos. Si no lo hacemos, si lo hacemos con los parámetros viejos, con esas leyes viejas, puede ser peligroso. Y por eso yo quiero que se fomente. Luis es interesado en el nuevo proyecto minero. Los chinos, porque... No. Cuando ellos comenzaron, incluso fueron allá, eso me lo dijeron los directivos, uno siempre tiene que coger y dejar estas cosas. Le dijeron, usted no inspiró a los subterráneos, porque yo hace unos cuantos, desde que entré al ministerio, una de las cosas que yo planteé era que era necesario, que nosotros desde el ministerio teníamos que auspiciar en materia de minería metálica, la minería subterránea, sabiendo bien que hay veces que no se puede, porque hay yacimientos que son básicamente, sobre todo en la no metálica, superficiales, pero que nosotros nos hemos abanderado que en esta isla teníamos que impulsar la minería subterránea. No es lo mismo hacer un hueco, ustedes han visto, del tamaño de un túnel cualquiera de lo que hay en la ciudad, que hacer un hoyo inmenso, como ustedes ahí mismo lo pueden ver. Ustedes en la foto han visto ese hoyo, ahí era que estaban explotando. Sí. Y ahora ellos hicieron 2 túneles, porque hay uno que para manejar los materiales, para los ductos respiratorios, para una serie de cosas, porque están usando una tecnología de punta. Ellos también tienen un sistema ahí de ósmosis muy interesante para el tratamiento de las aguas, uno de los más modernos del país. Y eso también es importante, lo tenían desde antes. Y que a veces los técnicos me decían, pero ¿cómo es posible que esta gente hayan hecho esta inversión en ese sistema de ósmosis, reduciendo los beneficios, o sea, invirtiendo? Y mira, ahora le va a servir. Doctor, a esa mina puede... eso significa que quizás podemos mantener en operación esa mina más de 17, 20 años. Ellos hablan de 10, pero las perspectivas y lo que nos dicen los técnicos es que si siguen por ese camino puede hacer una explotación bastante larga. Eso significa empleo. Ahora lo que nosotros aspiramos es que las riquezas que salgan de ahí se utilicen en beneficio del desarrollo, para cuando esa gente se vayan, como pudieron haberse ido, esa gente que están empleados tenga fuente de vida, mejore su calidad de vida, haya en esa zona realmente un desarrollo sostenible. Doctor, no cabe la menor duda de que el sector minero ha sido uno de los puntales en materia de exportación, divisas para el país, empleo y para el presupuesto, ni qué decir. Ha sido un aporte permanente el del sector minero en todos esos renglones para la economía dominicana. Sin embargo, uno nota un gran rezago en el sector de la minería. Y hay 2 factores que yo digo hay uno que usted lo acaba de ponderar ahora, que es el asunto de la ley, que ya se hace impostergable, renovar, readecuar esa ley a lo que son los requerimientos de hoy. Pero por otro lado también el componente de orden social. Yo vi con mucha extrañeza que mientras se está apostando a que el sector minero aporte en el sentido de ganarse esa licencia social que se está reclamando, vimos por ejemplo medidas como ese despido de 200 trabajadores por parte de esta minera de Barrick Gold, que es un componente que lo que añade es un elemento más en contra del activismo. ¿Cómo se puede? No entiendo cómo es que no se alienta. Realmente el problema social y la falta de
De la y ley. la estigmatización de la actividad extractiva. Sí, ajá. Eso debe al pasado. ¿Se debe? Al pasado, un pasado realmente, porque la Nebuloso, explotación lleno minera en el pasado fue terrible. Sí, hombre. Entonces dejó pasivos ambientales grandes. Sí, es verdad. Y eso está en la psique Es verdad. de los dominicanos. Entonces ven Pero lo con hemos mucho vivido. prejuicio la actividad minera. Ahora, cuando uno ve cómo reacciona una empresa frente a un tema como eso, primero, el que tiene una actividad productiva empresario sabe que la última medida que uno le gustaría tomar es con los empleados. Ahora, para una empresa internacional que cotice en bolsa, ellos tienen que cuidar mucho los beneficios, porque el problema no es las pérdidas que pueda tener la empresa in situ a donde se está produciendo el problema. Por ejemplo, el oro bajó y hay que tomar una serie de medidas restrictivas de todo orden. Entre ellos, puede que lo aconsejable sea tratar de bajar los gastos. ¿Por qué? Porque el efecto que eso puede tener en el valor de las acciones, porque son empresas públicas a nivel internacional, puede ser muy grande y a la larga pueda producirle más daño a la empresa. Ahora, lo que sí tenemos que reconocer que lo que se hizo ahí, también, ahí aplicaron normas de punta en materia de desabuso. ¿Por qué? Porque primero se le dio la opción al que quisiera salir, y creo que salieron 83 en determinadas condiciones específicas. A los demás se le dieron cursos, entrenamientos, se le abrieron posibilidades de hacer negocio, una serie de cosas. Lo ideal sería que eso no pasara. Lo ideal sería que esa gente se incorporaran pronto al trabajo y a más trabajo. Pero ahí vuelve. Pero ¿y cómo entonces con una legislación? Pero ahí vuelve lo que yo te decía. Sí. Que uno de los problemas que nosotros tenemos todavía son las leyes. Ahora te voy a hablar de otra ley. Ajá. Yo te decía que que los que aspiramos es que los beneficios que produzca la actividad extractiva llegue a la comunidad y se invierte en el desarrollo. Hasta ahora, la renta minera en este país no se ha utilizado de la manera más correcta. Va al presupuesto nacional, a veces va a los cabildos, la parte que le toca, y no se maneja de la manera apropiada, se utiliza para cualquier cosa. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley que ya está casi terminado, que vamos a presentar, innovador, yo diría casi revolucionario. Es un proyecto de ley en que sobre el destino y uso de la renta minera. Es un programa realmente, es un modelo financiero y de planificación, donde la renta minera se va a utilizar para el desarrollo del país y de la zona. Tú no puedes usar la renta minera para gasto corriente. Tiene que ser para proyectos de inversión, para proyectos que produzcan empleo, para proyectos que creen riqueza en la zona y en el país. Entonces, la renta minera la vamos a sembrar para cosechar desarrollo. Y para eso hay restricciones del uso, tanto en la comunidad como en el Estado. El Estado y las comunidades tienen que presentar al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo un plan de cómo va a usar un plan de desarrollo para usar esos recursos, que se estiman que llegarán a X. Entonces, sobre la base de ese plan aprobado por el MEPIB, la renta minera va a un fideicomiso, o sea, lo que se extrae de la mina. Y ese fideicomiso es que asigna los fondos para esas obras que el Estado o las comunidades o los ayuntamientos han presentado al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y lo han aprobado. Entonces, y también otra parte de ese fondo se van a una reserva. ¿Por qué? Porque cuando vienen, todo es cíclico y sobre todo cuando se trata de commodity, que un día pueden bajar y otro subir. Sí. Entonces, ese fondo de reserva que está produciendo dinero se utiliza para que esos planes no se disminuyan o no se alteren frente a una contingencia de precios bajos. Claro. Entonces se mantiene una estabilidad en la inversión para el desarrollo. Eso es lo que queremos. Eso es un proyecto que tenemos que socializar bastante
con la clase política, Sí, sobre para todo. que entiendan sobre que eso es en todo. beneficio de ellos, en beneficio del país. Eso puede significar un salto importante. Así Y es. tú sabes cuándo más va a significar un salto importante, porque ya estamos en la etapa de exploración de petróleo y gas. Y los ingresos de eso pueden ser significativos. Y nosotros desde ya tenemos que prever que esos ingresos se utilicen de la mejor manera posible. Claro. Porque hay posibilidades de que con estos trabajos que se están haciendo hay perspectiva y tenemos que prepararnos para esa perspectiva positiva de que aquí pueda haber una explotación de petróleo y gas importante que pueda transformar el PBI. Pero lo que nosotros requerimos es que esos recursos se utilicen para el desarrollo, Sobre la para base que de no una pase ley. como en otros países, que eso es un peligro petrolero o gasífero, que no han sabido emplear sus recursos y cuando las cosas van mal, esos beneficios nunca han llegado al pueblo, no se han convertido en desarrollo. Esa legislación es parte de este paquete que estamos haciendo, sobre todo en petróleo y gas, para que las perspectivas del país en el futuro estén condicionadas a leyes y reglamentos, que es lo que definan que no importa quién esté en el poder en un momento dado, que esos recursos se apliquen bien en beneficio de la gente. Antes de y entrar para en la la gente. segunda Qué parte bueno, de la muy bien. entrevista, que por cierto, debemos dedicar parte de ella al tema eléctrico también, porque quisiera preguntarle de qué manera puede repercutir esta experiencia que usted vivió ya personalmente en Cerro Maimón para decidir lo de Gold West Romero. Bueno, ahí hay un problema. Digo, cuando yo digo que hay problema y hay fatalidad, pero esto es un problema. Esto es un problema que la empresa va a tener que hacer un trabajo social, porque tú no puedes hacer ninguna actividad de ese tipo si tú realmente no convences a la población que eso va en beneficio. Eso es así. Y desafortunadamente con el pasado que tenemos a nivel de explotación minera, y eso ha alimentado lo que yo le llamo el fundamentalismo medioambiental. Fundamentalismo. El fundamentalismo medioambiental. Que para mí, y esto no me canso de repetirlo, eso y la minería salvaje son cara de una misma Casi la misma moneda de la cosa. pobreza. Lo mismo. Entonces, por eso yo defiendo la bandera de la industria extractiva sostenible, en los términos que ya hemos hablado. Sí, claro. Porque nosotros lo que hicimos en el ministerio fue la parte que nos corresponde y estaba correcta, la parte legal, la parte financiera, la parte de minera propiamente, la parte técnica, todo estaba por el librito y como estaba por el librito, nosotros teníamos que hacer la recomendación que le dieran el título habilitante. O sea, que se hiciera una concesión minera. Le recomendamos al Poder Ejecutivo. Pero eso no implica el derecho a explotar. El derecho a explotar Ya tiene otro componente. para eso requiere de que presenten el proyecto, su plan de minado que nosotros hemos aprobado al Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente dé unos términos de referencia sobre esa base y sobre eso ellos tienen que hacer un estudio de impacto ambiental que lo pueden pasar o lo pueden quemar o lo pueden poner requisitos. Pero junto a eso, Medio Ambiente, según la ley, tiene que proceder a una serie de consultas sociales en los ayuntamientos con la ONG más significativa. Lo que nosotros decimos, hemos dicho, es que hemos recomendado que se le dé ese título habilitante, como quien dice, el título del solar, no el permiso de construir la bomba de gasolina o lo que fuera, ¿no? Que ellos tengan ese derecho para poder examinarse en materia medioambiental. Que tú no puedes quemar un alumno antes de examinarlo. Pero debe salir, esa autorización debe salir del Poder Ejecutivo, la tiene que ir Bueno, detenida. pero el Poder Ejecutivo, acuérdate que el presidente y el Poder Ejecutivo en general manejan una serie de factores. Y uno de los factores que pondera cuando tiene que tomar decisiones de este tipo, tiene que tomarlo al paso. Como él mismo dice, él es mecha lenta, en esas decisiones no se precipita, porque son decisiones que tienen implicaciones políticas,
implicaciones que sociales. tienen que ver con la paz social y con Sí, otros muy factores delicado que el eso. presidente tiene que ponderar cuando toma una decisión como esta. Ahora, la ventaja es que la decisión que puede tomar, en el caso de que sea positiva, no da el derecho a explotar, sino a seguir los procedimientos Así que es. plantea la ley. Muy bien, pues Ya. mire, vamos a hacer el alto ahora. Sí, Y vamos a hablar. entonces regresamos en un momentito con otros Muy bien. temas de interés. Muy bien. Bueno, en esta entrevista con el señor ministro de Energía y Minas, también se incorpora nuestro compañero don Héctor Tiene. Buenos días. Gracias, don Pedro. Gracias, Monzón. No va a haber Ya saludé tiempo a don para Pedro. hacer referencias históricas. no, Ha saludé. corrido mucho a la mañana. Y ya saludé en el estudio. Sí. Mozart, a mí- queda un Mira, tema Sí, energético. sí, energético. Yo ponderaba esta mañana, Tony, lo que está aconteciendo con una zona importante del país, una de esas zonas que había sido abandonada a su suerte, que es la línea noroeste, y dentro de la línea noroeste me da mucho agrado que el presidente le preste atención especial a Manzanillo y su puerto. Entonces, se ha hablado de la posibilidad de que ese puerto sea aprovechable en todo su potencial y tengamos allí también un puerto multimodal y todo eso. Pero, sin embargo, ayer Julio Ortega Tous decía, pero yo pienso que más que pensar en puertos, lo que hay que pensar es en energía, más que pensar en el campo, que nosotros tenemos puertos muy buenos ya, pero hay que pensar, aprovechar esa zona ahí para el asunto de la energía. Entonces, le pregunto al ministro, tenemos una gran concentración en toda la costa este de todos los proyectos energéticos del país, incluyendo la refinería dominicana del petróleo. Hay posibilidades y hay ambiente para energía en la zona norte. Primero, lo que está tratando de desarrollar y ha estado trabajando fuertemente desde hace un par de años el gobierno es un plan de desarrollo integral de esa región, Exacto. especialmente de Manzanillo. De Manzanillo. Eso incluye todo lo que tú estás diciendo Sí. y también plantas eléctricas, sobre todo de gas. Ajá. Incluso entre las metas, entre el programa de desarrollo que tiene el ministerio, es tratar de auspiciar, de fomentar el establecimiento de plantas de gas. Incluso desde un principio, eso era, desde que antes de llegar al poder por primera vez, el gobierno del presidente Medina lo que se quería era instalar gas ahí. Los esfuerzos fueron inútiles. Porque no había Porque gas. no había gas. No había Sobre gas. todo el sistema de transportación a nivel mundial, te ofrecían de todo y no hacían nada. Sí. Hasta que llegó un momento que el presidente dijo, esto hay que resolverlo porque nosotros Claro. tenemos que renegociar los acuerdos de París, de Madrid, De Madrid. y no lo vamos a hacer con la mano vacía, y comenzó a trabajar en el proyecto De Punta Catalina. de carbón, Sí, Punta aunque de Catalina. alta tecnología o lo que sea, no era lo que idealmente necesitaba el gobierno. Entonces, paralelamente, seguimos trabajando con los temas de energía renovable. Ahora, y eso saltó. Sí. Tuvimos un salto. Nosotros tenemos ahora mismo la matriz Eso es eléctrica más diversificada Eso es de la verdad. región. Ahora, cuando tú hablas de energía, tú tienes que sembrar para el futuro. Uno de los grandes problemas del rezago que nosotros tenemos en materia de eléctrica es que la mayor parte de los presidentes, ante la imposibilidad de volverse a elegir o no sabían, ellos lo que querían sembrar cosas de inmediata, que se vieran de una vez, cosas que implicaba inversión que no se viera, que las pudieran ver otro gobierno, se descuidaban. Y de ahí fue el descuido, el deterioro del sector eléctrico que obligó en un momento dado a buscar soluciones. Y como la CDE, como se llamaba, y el gobierno no eran sujetos de crédito para esto, fue que se tomó la decisión de la capitalización. La capitalización no fue una opción ideológica, fue una decisión práctica. No había recursos para desarrollar. El sector eléctrico estaba colapsado. Cierto. Entonces
Sin metió crédito la en el reforma y la exterior. capitalización. Sí. Entonces se hizo la capitalización, pero desafortunadamente las fuerzas negativas que tenía este país, las fuerzas de la contrarreforma boicotearon muchas cosas, pero los resultados se ven y están positivos. Las empresas de corte que están operando están dando beneficios, las empresas generadoras están dando beneficios. Porque uno habla de Ejejaina. Ejejaina, el dueño del Ejejaina del Estado, tiene 65%. Ahora, por ley la tiene que administrar, por ley, el sector privado, porque cuando se hizo la ley de reforma de la empresa pública, el entendido era que el Estado era mal administrador y lo ha aprobado hasta ahora. ¿Por qué? Porque toda la vida se ha pensado, y eso es el gran daño que se le ha hecho al sector eléctrico a través de la historia, es que la CDE era un botín político y la energía eléctrica una mercancía política. Romper con esos esquemas ha sido difícil, porque todavía la fuerza que viven del desorden, que se alimentan del desorden, lo que quisieran ver eso por la libre. Y cuando hablo de esa fuerza, no se dan cuenta que incluso los que se oponen con más rabia a las privatizaciones, a lo que fuera, a la larga se hacen cómplices de lo que quieren estar ahí mamando de la teta de esa vaca, muy productiva, por cierto. Entonces, ahí viene una complicidad no pactada, pero real, que impide que las cosas avancen a la velocidad y que alimentan las contrarreformas. Pero yo creo que ya en el sector eléctrico se han tomado una serie de medidas que vamos para adelante. Incluso las decisiones que se tomaron en el pacto, la mayor parte de los compromisos que tenía el gobierno se están cumpliendo. Las pérdidas se han reducido sustancialmente. Eso es verdad. Hay un trabajo enorme. Todavía hay cosas que se pueden mejorar. Muchísimas cosas que se pueden mejorar. E institucionalmente hay un salto también. Ya el rector en materia política es el Ministerio de Energía y Minas. Las empresas eléctricas son empresas eléctricas y están haciendo su trabajo. Punta Catalina se está terminando con todos los problemas que hay está terminando y ya va a producir. La entrada de esas plantas van a tener un significado importante. Por supuesto. Importantísimo. No solamente a nivel de mejorar los costos y la calidad del servicio, sino de la seguridad. Y fíjate que no ha estado funcionando todavía y ya está incidiendo en el precio de la energía. Sí. Porque con las nuevas licitaciones, ante la perspectiva de esa planta, se obtuvieron precios mejores. La venta, la compra de energía. Pero con Punta Catalina tú no resolviste el problema, tú tienes que pensar más allá. Exactamente. Y por eso es que nosotros estamos auspiciando también, fomentando el que se establezcan en otro lado, porque esta es la línea de los ciclones. Tú no puedes poner tus huevos en una sola canasta. Exactamente. Lo ideal sería que el desarrollo de nuevas plantas, de nuevas instalaciones de energía, de gas, de lo que fuera, se hagan en la costa norte. Y Manzanillo es un sitio ideal. Pero no solamente Manzanillo, porque tú no tienes necesariamente que tener la planta en Manzanillo, sino cerca de ahí, cerca del puerto, hay oleoductos, hay todo. Tú puedes hacer muchísimas cosas. Lo importante es lo que está haciendo el gobierno, que es un plan integral de desarrollo de la zona. No solamente de esa área de Manzanillo, sino de un conjunto. Y tiene tiempo trabajando en esto. Así es. Esto es importante. Te ha hablado que se trata de un plan de desarrollo en el que han estado trabajando en los últimos 2 años. El gobierno de la presidencia. Sí, en los últimos 2 años. Sí. Sí, porque se tenían que hacer estudios hasta de aspectos ambientales. Sí. Sí, porque esto es importante. O sea, que ustedes está la normativa. Pero mire, ahí lo que se haga puede tener un efecto muy importante a nivel de manejo de medio ambiente. Uno de los problemas que tenemos en esa zona es, por ejemplo, el agua. Se está utilizando demasiada agua en actividades agrícolas que es necesario transformar, porque el tema de las aguas ahí es importante. Y fíjate que ahora mismo el Ministerio de Agricultura está condicionando los sembradíos de arroz. Sí. Porque el arroz consume mucha agua y tú tienes que saber a dónde tú ser competitivo en cada rama, no solamente de la industria como se cree aquí, sino de la agricultura. Hay sitios en que no es conveniente para el país tú tener determinados sembradíos y tienes que optar
por otros cultivos que pueden ser altamente rentables para el que lo produce como para la región. Doctor, pero hay propuestas en el ministerio para esos proyectos en potencia en materia, por ejemplo, No, el gas. el para la ministerio, zona. el ministerio lo que traza la normativa y la política. La actividad empresarial corporativa, la maneja SDE, que la le CDE, corresponde. la CDE. La distorsión era que antes la CDE Hacía las dos cosas. Hacía las dos cosas, y sí. eso es una distorsión. Tú no puedes ser regulado y regulador. Sí, ya. La superintendencia tiene su papel, ese es un papel fundamental, es que regula. ¿Tú entiendes? Es que regula y lo que nosotros lo que queremos es que esa institución sea cada día más fuerte y más autónoma. El préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, ese de los 350 que se habla, precisamente es orientado a eso. son que 600. está. Hay una parte de ese préstamo que tiene que ver mucho con los aspectos normativos y los aspectos institucionales. Hay otros. De la Hay para la superintendencia. distribución. Sí. Para mejoras. Con el BID hay varios componentes de préstamo. Uno van a la mejoría de las A la redes. mejoría de las redes. Mejoría de las redes, señor, eso es vital. Eso es vital. Y la gente, Claro. para reducir la pérdida. Pero lo que la gente no sabe es que por cada punto de reducción de pérdida tú tienes que invertir por lo menos 50 millones de dólares. El Estado está poniendo dinero ahí, pero se requiere más si queremos reducir más la. Y mira que se han reducido bastante, lo que ha hecho de Sur sobre todo. Sí, en la mejora de redes, eso ha la tenido un mejora de impacto. redes. muy importante. Doctor, ¿y el pacto? Porque oigo que todavía Queda están pocos minutos reclamando. bueno, a decir eso. El pacto, la responsabilidad de ese esfuerzo que hicieron mucha gente que se dedicó 3 años a trabajar. Trabajar. Sí. Eso no se va a perder porque el gobierno, que es el que tenía el 95% de los compromisos, sobre la base de esos acuerdos del país, Lo va Está trabajando. lo está cumpliendo. Bueno. Eso se ha convertido casi en un programa eléctrico en el gobierno y lo está sí, cumpliendo. lo está cumpliendo. Ahora, lo ideal sería que ese pacto, aún pasado este tiempo, se firmara, porque ese es un compromiso al 2030. No importa quién esté en el poder un momento dado. Pero los políticos aquí tienen la mente estrecha, no se dan cuenta que para ellos es preferible tener su casa lo más limpia posible cuando llegue y que estas cosas lo van a ayudar si tú crees que puede en un momento dado alcanzar el poder. Pero si tú lo que quieres es simplemente hacerle daño al gobierno que está, sin darte cuenta, tú te estás haciendo un harakiri. Sí, claro. Por eso es que así. se maneja con un determinado grado de irracionalidad que yo no entiendo. Un político que se respete tiene que impulsar todos los proyectos a mediano y largo plazo porque el Estado tiene que tener continuidad. Y el pacto es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Claro que sí. Significa darle continuidad a las políticas de desarrollo de un país hasta el año 30. Y eso que han hecho los políticos es un error, porque el pacto no se ha firmado, no por un par de asociaciones que no tienen el peso para eso, sino es porque la clase política, los políticos no se han interesado en participar y en firmar ese pacto que a la larga beneficia al país y lo beneficiará a ellos si es que algún día llegan al poder. Pero perjudica a los que están en el gobierno, que es como lo ve los políticos de la oposición. Si ellos dificultan eso, dificultan también. Pero es un error. Si este fuera un gobierno egoísta, le conviniera que no hubiera pacto, porque ¿a quién es que le conviene? ¿A quién es que le ponen reglas? Al gobierno. Al gobierno. Le gustaría estar más libre como está. Es verdad, es una mala interpretación. es una de la mala cosa. interpretación. Es irracionalidad. Y eso es lo que caracteriza la actividad política en este país. Por eso, política e institucionalmente estamos como estamos, que damos pena. Doctor, en lo del pacto eléctrico, aún hoy usted sostiene el criterio de que el pacto en el momento que la parte, si hay una decisión de continuar para concluir, tiene que seguir donde está. Tiene que seguir. En el punto donde que se ha logrado, donde va el pacto, la discusión. No es que el pacto terminó todos los acuerdos. Sí. Nosotros aprobamos un 95% de lo que se discutió. Sí. Y lo aprobaron una cantidad de gente enorme. Ahora, óigame,
consenso no significa unanimidad. Cierto. Siempre Son hay muy esa gente que difíciles, se alimenta del claro, desorden, claro que tratando sí. de boicotear, tratando Sí. de que eso no ocurra. Claro. Porque ellos viven de eso, no solamente económicamente, hay otros que viven políticamente de eso, alimentándose de decir eso no sirve. Sí. Están los dos extremos que se alimentan de eso. Ahora, es lo posible. Yo hubiera querido más, muchos hubiéramos querido más, pero eso es acercar lo deseable a lo posible. Y eso implica avanzar. Y avanzar al 2030, este gobierno termina ahora. Entonces, con esa perspectiva es que debemos verlo como país. Y tenemos que empoderarnos de ese proyecto y decir, miren, a los políticos, ustedes no sigan con esa imbecilidad, echen para adelante con un proyecto que va a beneficiar al país y probablemente a algunos de ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Siempre tan gentil, Sí, claro, edificante sí. su Sí, participación aquí. Así es. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.